Buenas tardes, bienvenidos a mi casa nuevamente. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. A lo largo del periodo de digitalización, principalmente, y el advenimiento de todas las nuevas tecnologías que afectan a todas las disciplinas de la vida, entre ellos la parte laboral, hemos entrevistado a destacados personajes del tema profesional y del ámbito laboral para ver cómo se da la adaptación por parte del empleado, ¿no? Del ser humano, como por parte también de las empresas, porque en este proceso de cambio justamente la actualización debe ser de ambos. Y hay tres conceptos que Alejandro Melamed menciona en uno de sus artículos en LinkedIn, que son upskilling, reskilling y outskilling. Cuando descomponemos la palabra, skill es habilidad, ¿no? Entonces decimos up, re y out. Lo convocamos para que nos aclarara esto. Él es experto en estrategia, motivación y liderazgo y director general de Humanize Consulting en Argentina. Alejandro, gracias. Hola Guillermo, un placer, gracias a vos. Tu perfil, eres psicólogo, ¿no? ¿Psicoanalista? No, yo soy contador y soy doctor en ciencias económicas, Ok. pero me especialicé en el trabajo en el área de personas y en recursos humanos durante más de 25 años, trabajando en distintas organizaciones. Durante muchos años trabajé en Coca-Cola, donde fui vicepresidente de recursos humanos para toda Latinoamérica Sur. Y claro, recursos humanos es un departamento muy importante porque es el que justamente actúa como medio receptor, tanto de la parte empresarial, operativa, etcétera, administrativa, como del talento. Y en este momento, con todos los grandes cerebros del mundo digital y de las grandes empresas que entrevisto, me dicen que hay una crisis de talento. Exactamente, yo te diría que en este momento hay dos áreas que se destacan como críticas en las organizaciones: el área de talento y el área de tecnología, porque obviamente sin talento no hay tecnología, pero todo el talento se trabaja hoy a través de la tecnología también. Entonces, parte del desafío que tenemos hoy es cómo encontrar al mejor talento. Y tal vez el punto que tocas, Guillermo, no es menor, porque la realidad es que cuando uno visualiza a nivel global, gente buscando trabajo hay un montón, pero a su vez, la mayoría de las compañías están con lo que se llama déficit de talento, es decir, tienen posiciones abiertas que no encuentran candidatos para cubrirlas. Y es precisamente en este lugar donde entra a jugar lo que vos mencionabas al principio del upskilling, reskilling y outskilling. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas personas que buscan trabajo, pero que no tienen las capacidades, las habilidades y las competencias requeridas para los roles que se están buscando. Entonces se está armando como una especie de guerra del talento entre todas las organizaciones que buscan un perfil más o menos similar, y en esta dirección lo que hay son muchas iniciativas que permiten cerrar esa brecha y posibilitan que la gente acceda a esas posiciones. Con lo cual, la buena noticia es: oportunidades laborales hay un montón, pero personas para acceder todavía hay pocas. Tengo dos conceptos que me gustaría ver si estás de acuerdo conmigo. Vale. Parece que hay una línea de tiempo, ¿no? En la vida profesional de una persona o de una empresa. Y esa línea de tiempo o esa vía de ferrocarril avanza a una velocidad. La preparación del talento se dio previamente con una formación y con una incorporación de información y luego viene la experiencia. Pero parece como que en los últimos años, si tenemos esas dos vías de tren, en las oportunidades y la formación, el tema de las oportunidades fue muy rápido. Y la Sí. formación fue muy lenta, porque ahora viene la adaptación. Ese es un concepto. Y el otro es, mencionabas recién las oportunidades, que lo menciono en la vía del Sí. cambio, ¿no? Yo tenía un profesor cuando estudié que siempre decía que uno no debía de buscar desesperadamente la oportunidad, sino prepararse para que cuando la oportunidad llegara, uno estuviera listo para aprovecharla. Ese concepto me acompañó toda la vida y creo que lo utilicé bien para hacer mi cruce, lo que en este mundo se lo conoce como crossover, que es de español a inglés en los medios de comunicación y después de inglés a español. Hice el cruce de regreso. Pero digo, ese concepto que yo digo, ¿no es que las oportunidades tienen un ciclo muchísimo más veloz que el ciclo de preparación del talento?
Está buenísimo lo que estás diciendo, porque en realidad estás planteando la verdadera revolución que tenemos ahora y tiene que ver con la exponencialidad de los cambios. Claro. Entonces nosotros tenemos un tiempo para prepararnos para eso. Lo que sucede es que hoy esos tiempos no esperan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y fíjate algo muy interesante. Se está replanteando cuánto deben durar las carreras académicas, las carreras universitarias. Porque cuando uno dice 4 o 5 años de una carrera es demasiado tiempo y por eso se ven, especialmente en las áreas de tecnología, trabajando muchos jóvenes que no terminaron sus carreras y que no se plantean terminar porque rápidamente ganan mucho dinero. Yo creo que esto va a llevarnos, esas dos vías que muy bien planteas vos, creo que van a llevarnos a buscar nuevos mecanismos para hacer el famoso catch-up, ¿no? Cómo te adaptás rápidamente a esa necesidad creciente. ¿Por qué? Porque los tiempos de las empresas no esperan. Ahora, hay ahí lo que llaman las estrategias de recursos humanos que utilizan las empresas para tratar de resolver estos temas. Y es lo que se llama en inglés build, buy or borrow. Build es construir, ¿no es cierto? ¿Cómo voy construyendo? Y esto que decías vos, voy construyendo este talento. Buy es lo compro, que es lo que hacen muchas empresas. Dicen, ¿sabes qué? ¿Dónde está el mejor talento? Y les pago más y lo traigo para acá. Ahora, borrow es una nueva metodología que se utiliza, es tomo prestado por un tiempo, porque tampoco lo voy a necesitar para toda la vida. Ahora, lo que es más interesante y hace al ADN de tu programa, hoy se incorporó una cuarta B larga. Y la A cuarta ver, B larga es la B de bot. Es decir, cuando pongo un robot a que haga un trabajo que puede ser automatizable. Con lo cual, a diferencia de lo que pasaba tradicionalmente, las estrategias de talento en las empresas están muy diversificadas y esas compañías que toman ventaja sobre las demás utilizan las cuatro, no es que se centran nada más en una. Lo que van armando es el mejor mix para claro. encontrar las mejores soluciones. Vamos entonces de lleno, hagamos esto, nos metemos de lleno en los tres conceptos que mencionaste en tu artículo y después volvemos a algunos puntos de las generalidades sobre este caso. ¿Querés comenzar con reskilling? Sí, yo te diría, empecemos con upskilling para Upskilling. entender la lógica. A ver, ¿qué es lo que sucede? Todos nosotros tenemos un set de habilidades, de capacidades, de competencias que las fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo. Ahora, nosotros estamos preparados de esta manera. El tema es que el mercado nos pide esto, las posiciones, los desafíos nos piden esto. Entonces, hay personas que tienen que mejorar sus capacidades, que tienen que ir incorporando algunas cosas, pero la base la tienen. Estas personas tienen que hacer el upskilling, es decir, aprender cosas nuevas e incorporar a cuestiones que ya tenían actualmente. Esa es la primera, el upskilling, es decir, mejorar lo que tenían hasta el momento. El reskilling es diferente, porque el reskilling es el reciclaje profesional. ¿Qué significa? Hacía una tarea con ciertas capacidades, con ciertas competencias, con ciertas habilidades, pero de repente lo que voy a tener que hacer es cambiar de rol, porque esto que hacía ya va a ser automatizado. Esto lo va a hacer un robot. Esto lo va a hacer alguien de mucha menor calificación. Entonces ahí es como cambiarte el disco rígido, cambiarte el sistema operativo. Es mucho más complejo que el upskilling y es cuando alguien que trabajó toda su vida ingresando datos le dicen, no vas a ingresar más datos, ahora vas a hacer análisis de datos y hay que cambiar y mucha gente no está predispuesta a cambiar así. Esta es la segunda opción. Ahora, la tercera es como una integración de ambas, pero con un tema adicional. El outskilling es cuando las empresas se dan cuenta que hay personas que no van a tener más trabajo dentro de la organización y van a tener que desvincularlas. Ahora, previo a desvincularlas, lo que dicen es, no te voy a largar al mercado con las capacidades actuales, sino lo que voy a hacer es te voy a capacitar, te voy a dar las herramientas para que vos las puedas incorporar y puedas conseguir trabajo más rápidamente. Alguien podría decir, pero ¿para qué lo hace la compañía si no va a tener más este talento? Justamente el caso más conocido es de Amazon, que invierte muchos millones de dólares en esto. ¿Por qué? Porque lo que ellos se dieron cuenta, que primero es un tema de responsabilidad social empresaria, pero en segunda instancia, como marca empleador, que estemos hablando en este momento que Amazon hace esto, habla muy bien de Amazon, porque no me eyecta a la calle el día que no me necesita más.
Ahora, en todos los casos, vamos a poner un ejemplo que en Latinoamérica se ve muy habitualmente, los cobradores de peaje en las autopistas. Se sabe que esta gente no va a tener más trabajo, es decir, en el momento que pongan los sistemas que sean digitales, que en la mayoría de los países ya está, pero cuando sea mandatorio eso, esa gente deja de tener trabajo. Entonces las empresas tienen la posibilidad, o lo reentreno para que haga otras tareas, puede hacer mantenimiento, puede hacer análisis de datos, puede hacer atención al cliente, o bien digo, ¿sabes qué? No lo necesito más, pero lo capacito en eso que el mercado está requiriendo. En Estados Unidos se observa mucho que esos trabajos de cobro de peajes, entradas a parques de diversiones, a cines, a varios lugares, lo desarrollan en general personas jubiladas. Lo hacen unas pocas horas al día, es decir, no requiere demasiado compromiso ni tampoco demasiado conocimiento, es simplemente una tarea medio manual, ¿no? Medio como una Sí, tarea no híbrida, sino insípida. sí. No se ve eso en otros países del mundo, emplear a gente mayor. No, se ve muy poco y desde mi punto de vista, es una de las estrategias más inteligentes que utilizan las empresas. Primero, para brindar oportunidades, pero en segunda instancia, para tener gente que tiene cierta madurez, que Claro. tiende a tener cierta estabilidad en el trabajo. Con lo cual, mi opinión es que este tipo de experiencias, hay una película, El pasante de moda, ¿no? Donde se veía bastante una persona mayor cómo actuaba de esta manera, y me parece que es parte de la diversidad generacional que las empresas tienen que empezar a implementar. Es una muy buena estrategia la que comentás, Guillermo. Hay una brecha muy importante también entre los ejecutivos y la gente que se necesita hoy para desarrollar tareas, ¿no? Porque los ejecutivos en general, son formados en la universidad, son medio obsesivos compulsivos, con una rutina que les gusta seguir, una verticalidad bastante clara. Y hoy en día, por lo que estamos viendo, la gente quiere seducir al millennial o quiere seducir a la generación que viene detrás, ¿no? Que es la generación Z. Sí, sí, Entonces, sí. eh, eh, si existe esa brecha entre los cerebros que dan las órdenes y tienen que implementar una visión y los que la ejecutan, hay un problema, ¿no? Hay un problema enorme en ese sentido y de hecho salió hace muy poquito un libro que es espectacular y da para toda una charla, que se llama Humanocracy, Humanocracia, de Gary Hamel. Humanocracy, Humanocracia. Gary Hamel dice lo siguiente, ese es un profesor muy reconocido, London Business School, él lo que dice es, en las empresas vos tenés como dos niveles de talento, que es lo que decías vos, están los que deciden ahí arriba y los que ejecutan acá abajo. Él lo que dice es, los que deciden acá arriba tienden a generar toda una serie de niveles intermedios que no le agregan valor a la organización, sino que lo único que hacen es fabricarse trabajo entre todos ellos. Ahora, el que realmente sabe el trabajo, y fíjate qué interesante porque va en contra de la teoría tradicional, Gary Hamel dice, el que opera es el que sabe hacer el trabajo. Entonces él lo que dice es, si le das más autonomía, si lo empoderás al que está acá, muy posiblemente logre muchos mejores resultados y eliminás un montón de niveles intermedios. De hecho, él da algunas estadísticas que dice que en la cantidad de personas que trabajan en los niveles intermedios se multiplica por varios dígitos en los últimos años, mientras que disminuye la que están abajo, con lo cual fabricás burocracia Exacto. innecesaria. El punto que tocas es espectacular y para mí todavía no está analizado esto, es muy nuevo el libro de Gary Hamel, es parte de lo que se viene, digamos, el upskilling y el reskilling de esta gente que no solo tiene que dar órdenes, sino tiene que operar. Entonces las empresas tienden a achatarse y eliminar niveles improductivos. A ver, yo lo resumí de esta forma, a ver si está bien. Upskilling es mejorar la base, aprender cosas nuevas e incorporarlas al capital de conocimiento y experiencia. ¿Está bien? Sí, total. Ok. Reskilling es el reciclaje profesional, cambiar de rol porque un robot me puede reemplazar. Absolutamente. Voy a hacerte una pregunta de robots. Y el Sí. outskilling es
hay personas que no van a tener más trabajo. Antes de desvincularlas, se los capacita para que consigan fácilmente la reinserción al mundo laboral. ¿Está bien? Absolutamente. Podríamos haber dicho que hubo una transferencia de conocimiento y adquisición inmediata. Hiciste un upskilling en 10 minutos. Ok, pero el upskilling y el outskilling, esa gente que no va a tener más trabajo, ¿la preparan por una cuestión de responsabilidad social para que se reinserte en otro lado o están evaluando que se reinserte en la propia empresa? A ver, sería deseable lo segundo que decís, pero no es así. Saben Ajá. que no van a tener oportunidades y los van a insertar afuera. Ahora, trayendo el concepto que decías al principio de tu profesor, mientras más te prepares, la oportunidad va a estar más cerca. Y no sería ilógico que detectan en esos programas de recapacitación de la gente que haya talentos que pueden recuperarlos. Y además, hay otro tema, me parece que está bueno, Guille, que lo comentemos, que se da cada vez más lo que se llama el talento boomerang. ¿Qué es el talento boomerang? Hoy trabajas acá, te vas a otro lugar, pero podés regresar a trabajar acá. Mm. Antes estaba muy mal visto eso, y hoy en día, ¿por qué no? Si trabajaste, volver a trabajar, ya hay toda una curva de aprendizaje que la recorriste. No solo porque es la forma en que se hace, porque además te conviene hacer zigzag, porque de esa forma podés negociar condiciones de contrato, salarios, te podés exponer a culturas corporativas completamente distintas que te enriquecen profesionalmente y cuando eventualmente, si volvés o no, pero cuando haces el switch a otra empresa, vas a tener todo ese bagaje de experiencia multicultural que aprendiste con otras culturas corporativas y que las podés transferir. Es riquísimo el tema. Lo que pasa, y te tengo que preguntar, yo me quedo hace 22 años en CNN porque realmente el hecho de ser un senior en esta empresa, con todos los beneficios que hay, eh, es una posición cómoda y además es una posición beneficiosa desde el punto de vista económico también. A ver, es bueno el tema, es bueno el tema. El tema es cómo te preparás para la próxima oportunidad. Siempre la pregunta es ahí. Entonces, tal vez la pregunta más importante no es cuántos años de experiencia, sino cuántas experiencias en estos años. Claro. Y lo que está identificado hoy es que aquellas personas que solamente están ocupando un sillón y transitando la cantidad de años, en algún momento eso se termina. Y, digamos, tengo conexión con muchos de los grandes líderes en Latinoamérica, y el día que se les termina eso, se les terminó. Es como un jugador de un club muy importante, el día que deja de jugar, ese día pierde la identidad y pierde el trabajo, con lo cual hay que prepararse. Sí, y también yo creo que la razón del desplazamiento de los empleados también es económica, ¿no? Porque sobre todo en empresas que están en una situación de crisis o en disciplinas que están en una situación de crisis. Vamos a poner el ejemplo de la televisión. La televisión en este momento, la gran pregunta es, ¿está muriendo la televisión o no? Está habiendo una especie de cambio y de ajuste, como lo fue la radio cuando apareció la televisión, como lo fue el periódico cuando apareció la radio. Entonces, también yo creo que cuando hay empresas que están atravesando una situación de crisis, muchas veces se convierten en partidos políticos porque los líderes buscan fieles que no van a atentar con una idea al jefe máximo de yo tengo la solución para sacar esta empresa adelante. En cambio, si no estamos en crisis, no hay ningún miedo de nada porque es un crecimiento constante. Entonces, es muy peligroso el momento en que algunas empresas se empiezan a comportar como partidos políticos, ¿o no? Es un temazo ese, porque en realidad hoy lo que se dice es que no hay industria que no esté expuesta a esta potencial situación de crisis. Y Claro. podemos hablar de, y la pandemia nos demostró que en 6 meses te pueden barrer. Entonces, vuelvo al concepto, me parece que lo que te dijo tu profesor es tan importante y tan sabio, que es prepararte cuando te va bien. Yo creo que hay algo que muchas veces las empresas no terminan de entender. Cuando te va bien es el momento de pensar en muchos cambios. Cuando te va mal, ya no podés hacerlo. Claro. Entonces, justamente es como estar todo el tiempo. Hoy la palabra del juego, Guille, en la mayoría de las empresas es agilidad. Agilidad implica que el músculo mental tiene que estar con suficiente plasticidad para adaptarse rápidamente. Y la pandemia nos demostró que todos nosotros en 2 días estábamos trabajando en nuestras casas. Y Claro. en 2 días tuvieron que cambiar todos los sistemas y todos los procesos. Bueno,
esto es lo que sucede. Ahora, hay empresas que no terminan de entender eso y están como amarradas al pasado. Como decía Lelutier, suéltame pasado, ¿no? Es como que hay que soltarlo y tratar de ir, como dice Yuval Harari, con la mochila bien liviana, porque los cambios vienen en cualquier momento. Sí, yo agregaría la palabra versatilidad también, ¿no? Porque esta adaptabilidad también requiere de que uno, desde el punto de vista del talento y de la colaboración, diría yo, porque este es un momento crítico el que estamos viviendo, y si no trabajábamos en casa haciendo esto, es también porque la empresa no nos quería en casa, ¿no? Como docentes, como médicos, y yo he tomado citas médicas a través de Zoom, como también he ido en forma presencial, y eso requiere, yo creo, un poco de versatilidad de los dos, del paciente y también del médico, ¿no? Definitivamente, es vencer las resistencias internas que tenemos y darnos cuenta que podemos tener una multiplicidad de cosas. Y Claro, yendo a la pregunta original, a lo mejor trabajás en industria automotriz, pero te das cuenta que las capacidades que tenés las podés aplicar a la industria de la publicidad o a la industria claro. de la recreación o cualquier otra, ¿no? Sí. Tengo una pregunta puntual. ¿Qué es lo que tú ves que limita a una persona a reaprender o adquirir nuevas habilidades o skills? Sí. La realidad es que lo único que limita es el deseo. No hay un tema de capacidades. La gente que no quiere aprender, que no quiere cambiar, nunca lo va a hacer. Hay Mm. una idea acá que me parece muy importante, que es lo que se llama mentalidad de crecimiento, growth mindset. ¿Qué es el growth mindset? Carol Dweck fue la autora que habló mucho de esto, y ella dice que hay dos tipos de personas, la de mentalidad fija y la de mentalidad de crecimiento. Mentalidad fija es la gente que dice, yo aprendí toda mi vida esto, voy a trabajar toda mi vida esto, soy bueno en esto y soy malo en esto. Y es como muy determinante. Los que tienen mentalidad de crecimiento ven cada situación como una oportunidad. Y ojo, yo no creo que crisis es igual a oportunidad. Crisis es crisis, oportunidad es oportunidad. Ahora, si en la crisis encontrás la posibilidad de aprender, desarrollarte y crecer, ahí se transforma en oportunidad. Mm. Entonces yo lo complementaría, Guille, con el concepto de que en lugar de victimizarnos, tenemos que hacernos protagonistas de la historia y decir, hay mucho que depende de mí. Entonces, no es que voy a esperar qué me da la empresa, sino qué hago yo para poder aprender permanentemente, crecer y desarrollarme. Es el dinamismo, ¿no?, que uno tiene que tener. Y en definitiva, reflexionando me doy cuenta que si uno viene de un hogar feliz, de un hogar con estímulo, de un hogar con orden, eso va a permear en la vida profesional, ¿no? Uno va a ser feliz, dinámico, va a ver con optimismo circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuán importante es? Pues yo cuando estoy hablando siempre me acuerdo de esto, cuando yo iba a dar, cuando voy a dar charlas a las universidades y demás, claro, yo logré estar en la empresa más importante de noticias del mundo durante mucho tiempo, presenté en inglés y en español, digamos, logré bastante por varias razones, casualidad y causalidad de las dos, ¿no? Yo me preparé, pero también tuve oportunidades que se dieron ahí, caí bien y me dieron la oportunidad, me perdonaron algunos errores y seguí para adelante. Y los chicos me dicen muchos, bueno, yo tengo claro que eso es lo que yo quiero, pero el salto de este asiento al escenario es enorme. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en mis estudios pensaba exactamente lo mismo, cuando venían profesionales consagrados a hablarnos. Y lo único que me di cuenta es que en definitiva lo que hay que hacer es prepararse para las oportunidades y siempre hablar con esos que lo lograron y preguntarles cómo lo hicieron, cuál fue la fórmula, qué es lo que le pasó para llegar ahí. Y ser una Sí, esponja y absorber todo, ¿no? sí, coincido plenamente, es el aprendizaje permanente de los que realmente saben y ya lo transitaron, y tratar de incorporar. Y vos dijiste una palabra que no es menor, dijiste la palabra error, ¿no es cierto? Mm. El error es parte del proceso de aprendizaje. Yo Claro. creo que una de las trabas más grandes que tenemos, y en las empresas se ve muchísimo, cuando vos decías cuál es la brecha entre los jefes y los colaboradores muchas veces, es el perfeccionismo, el intentar hacerlo todo perfecto de la primera vez. Y la verdad que es imposible, es decir, seguramente cuando vos presentabas hace 20 años, no tiene nada que ver a cuando presentás hoy, la espontaneidad, la cantidad de recursos que disponés. Ahora, ¿cómo se trabaja hoy? Y me parece que es un mensaje clave. Hoy se dice que todos estamos en modo beta permanente.
¿Qué significa? Es como cuando te mandan a vos del teléfono celular. Te dicen, bueno, ahora vamos a hacer el release de el programa del sistema 1.32, después 1.34. Bueno, tener la perfección de una vez es imposible. Ahora vamos logrando aproximaciones sucesivas, considerando que estamos siempre en modo beta, en modo aprendizaje para buscar la solución óptima. Estoy tomando nota de lo que estás diciendo. La última pregunta. Sí. El tema de la remuneración no es menor. Las empresas buscan un número económico, tienen targets que cumplir, tienen objetivos económicos que cumplir y evidentemente cuanto más barato, cuanto menos gastan en una persona, más posibilidades tienen de conseguir, de invertir ese dinero en otro lado si es que realmente lo saben hacer. El tema del outsourcing, el de mandar trabajos al exterior por una cuestión económica, ¿no pierde un poco la responsabilidad social de la empresa cuando busca en otros países, en otros contextos, la fuerza laboral? Eso por un lado. Sí. ¿Consigue trabajo el más barato o ese concepto es completamente equivocado? A ver, es un planteo muy, muy interesante. Empieza por el tema de responsabilidad social. Yo creo que cada vez más la responsabilidad social es global. Ya no hay una responsabilidad social que tiene que ver con tu región en particular. Con lo cual los límites están en el cielo, no están en otro lugar, y en la virtualidad estamos conectados nosotros a, no sé, 8.000 kilómetros de distancia y estamos conectados solamente a un clic de distancia. Punto número 1. Ahora, punto número 2. Creo que es interesante entender cuál es el tipo de vínculo que se genera entre un empleado y el empleador y la empresa. Mucha gente está acostumbrada a un vínculo transaccional. Te pago, me das, te pago, me das. Hoy en día lo que se dice es el vínculo tiene que ser de valor. Y la empresa no va a tener ningún problema en pagarle mucho a una persona que le agregue mucho. Cuando vos generás un vínculo de valor, todos quieren ganar. Entonces no es de suma cero, porque cada empleado, no importa cuánto le pague, lo que importa es el valor que le agrega a la organización. Y para cerrar el concepto, hoy en día se está hablando mucho de propuesta de valor al empleado. No es solamente la compensación. Una propuesta de valor al empleado tiene que ver, primero, con qué naturaleza del trabajo, de qué trabajás. Porque por más que te paguen lo que te paguen, si no te gusta lo que haces, nunca vas a trabajar bien. Segundo, ¿con quiénes vas a trabajar? ¿Quién es tu jefe? ¿Quiénes son tus pares? ¿Quiénes son tus clientes? Eso te enriquece. Tercero, ¿en qué empresa trabajás? Vos decías antes, yo trabajo en CNN y lo decías con orgullo. ¿Qué significa trabajar en una empresa? ¿Es ética? ¿No es ética? ¿Tiene proyección? ¿No tiene proyección? Cuarto, ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que tengo? Fíjate que las primeras 4 que hablé no tienen nada que ver con dinero y es lo que se denomina el salario emocional. Y la quinta es la compensación y beneficios. Ahora, cuando lo ves como compensación total y propuesta de valor al empleado, decís, bueno, a lo mejor gano un poquito menos acá, pero gano mucho más en todo esto y todos ganamos. Me parece que quienes vieron esta entrevista hasta el final deben considerar un asunto más en la vida laboral en una empresa, y es una estrategia de salida, con lo que ello implica, el mecanismo que ustedes elijan. Pero creo que para tomar control también del cierre, uno tiene que tener esa estrategia de salida y estar listo para negociar una salida como corresponde. Y para negociar una salida como corresponde, voy a utilizar una palabra que creo que es muy importante. La palabra es leverage. Es decir, en inglés significa como una herramienta de negociación, ¿no? Por supuesto, cuanto más alto sea desde el punto de vista profesional esa posición en el trabajo, uno va a tener mayor posibilidad de negociar una salida, ¿no? Alejandro, en una posición inicial, en un puesto inicial reemplazable fácilmente, es mucho más difícil. Sí, absolutamente. Yo creo que lo que tenemos que pensar siempre es cuando el valor que agregamos es apreciado por el otro, siempre nuestra posibilidad está ahí de construir algo que, como se dice, un vínculo es saludable cuando reúne 2 condiciones, win-win y long term. Ganamos los 2 y es a largo plazo. Con lo cual ahí la fórmula es implacable. We have won and for long term, ¿no? Ganamos y para un largo rato. Gracias, Alejandro Melamed, experto en estrategia, motivación y liderazgo, director general de Humanize Consulting en Argentina. Hasta la próxima. Por favor, un placer. Gracias a vos. Y ustedes también se quedan con estos conceptos para el fin de semana.
Vamos a repetir esta entrevista en un par de oportunidades más porque hay muchos conceptos para digerir. Hasta la próxima.